aparece y a veces no, no tengo idea. Ok, ya se está grabando. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el capítulo 5 del libro. Y es el siguiente tema que tiene que ver con la resolución de estructuras indeterminadas, pero ahora por el método de las deformaciones, o también se conoce como el método de las rigideces. Tanto el método de las flexibilidades, que es el que acabábamos de ver, y que es el método de las rigideces, son los dos métodos más generales que hay para la resolución de estructuras hiperestáticas. En particular, el método de las rigideces es el que se utiliza más cuando se llevan un curso un poco más avanzado de elemento finito. Se vuelve a retomar estas nociones de rigideces y tiene ventajas sobre el de flexibilidades debido a que es más fácil de programar que el anterior. Es por eso que muchos programas de cómputo se basan más en el método de las rigideces que en el de las flexibilidades. Además también el siguiente capítulo que veremos, que es el método dependiente de flexión, es un método un poco más simplificado que el que vamos a ver ahorita. Entonces, del método de las rigideces se desprenden uno o dos métodos por ahí un poco más ágiles para la solución de problemas. Entonces, es necesario que conozcamos las bases de esta metodología. Bueno, al igual que el método de las flexibilidades, el de las rigideces, para poder aplicarlo, lleva una secuencia de pasos. Vamos a ver aquí esta secuencia, la vamos a leer muy rápido y después lo vamos a ver con unos ejercicios. Dice, el primer paso que se tiene que dar es la estructura original, que es hiperestática, se transforma en otra que sea cinemáticamente determinada, o sea, en una estructura cuyos desplazamientos sean conocidos. La forma más sencilla de hacerlo es plantear que los nudos no giren y no tengan desplazamientos lineales. Es decir, recuerden ustedes que en el método de las flexibilidades el primer paso era construir una estructura isostática fundamental. ¿Cuáles eran las características de esta estructura en el método de las flexibilidades? Bueno, esa estructura isostática fundamental cumplía con las condiciones de equilibrio, recuerden, y no cumplía con las condiciones de compatibilidad para las deformaciones, porque como quitábamos restricciones contra los desplazamientos, nuestra nueva estructura presentaba desplazamientos en lugares donde no los tenía. En cambio, en el método de las rigideces se hace lo contrario. En el primer paso vamos a crear una estructura que cumple con las condiciones de compatibilidad, pero no cumple con las condiciones de equilibrio. Es completamente lo contrario al anterior. ¿Cómo construimos una estructura que cumpla con las condiciones de compatibilidad? Bueno, si en el de flexibilidades liberábamos grados de libertad, en el de las rigideces vamos a identificar cuáles son los grados de libertad que tiene la estructura y los vamos a impedir. ¿Cómo los vamos a impedir? Poniendo la cantidad y tipo suficiente de condiciones de apoyo para que no se presenten desplazamientos. Eso nos garantiza que vamos a conocer esos desplazamientos de entrada en esos puntos, que van a valer 0 porque lo estamos impidiendo. Entonces, la estructura que nosotros creamos cumple con la compatibilidad, pero deja de cumplir el equilibrio. Dice, se obtienen las acciones en esta estructura transformada, que generalmente son momentos flexionantes en vigas, fuerzas axiales en armaduras y momentos flexionantes y fuerzas horizontales en marcos. Esta estructura transformada tiene continuidad geométrica, es decir, conocemos todos los desplazamientos en los grados de libertad, pero no cumple con las condiciones de equilibrio. Es completamente lo contrario a flexibilidades. Una vez que planteamos esta estructura, se plantean las ecuaciones, pero ahora no son ecuaciones de compatibilidad, porque recuerden que ya se cumplieron las ecuaciones de compatibilidad de mi estructura original. Las ecuaciones que ahora voy a plantear se debe de hacer de tal manera
que satisfagan aquello de lo que carece la estructura que creamos. ¿Qué es lo que no cumple? El equilibrio. Entonces, ahora mis ecuaciones que yo voy a crear se llaman ecuaciones de equilibrio y su función es restituir este estado en la estructura que nosotros alteramos al restringirle los desplazamientos. Dice, se plantean las ecuaciones de equilibrio estático en los nudos de la estructura y en la estructura en su conjunto y se determinan los desequilibrios que resulten. Estos desequilibrios son también momentos flexionantes o fuerzas, según sea el tipo de la estructura. El siguiente paso, recuerden ustedes, vamos haciendo la analogía con flexibilidades. Una vez que en el método de flexibilidades nosotros liberamos los grados de libertad, aplicábamos fuerzas unitarias y mi incógnita eran desplazamientos. En el método de las rigideces es exactamente lo contrario. Aquí se aplican deformaciones arbitrarias en los nudos. Como es una deformación arbitraria, quiere decir que nos dejan a la persona que está resolviendo el problema, de qué tamaño o qué valor le voy a dar a esa deformación. ¿Qué deformación me conviene darle? Pues deformaciones que sean unitarias. Ahora vamos a aplicar a la estructura deformaciones unitarias, ya sea deformaciones unitarias lineales, como desplazamientos, o deformaciones unitarias angulares, como giros. Dice, las deformaciones aplicadas son rotaciones en el caso de vigas, rotaciones y desplazamientos relativos de los extremos de las barras en el caso de marcos, o alargamiento de los miembros en el caso de armaduras. Después de aplicar estas deformaciones unitarias, se calculan los valores que deben tener las deformaciones aplicadas en los nudos para corregir todos los desequilibrios determinados en el paso B. Se calculan los valores de las acciones que corresponden a las deformaciones determinadas. Es decir, cuando nosotros planteamos las ecuaciones de equilibrio, ahora vamos a decir suma de momentos en el nodo fulanito igual con 0 o suma de fuerzas en X en tal punto es igual con 0. Lo que vamos a encontrar son coeficientes de rigidez. Un poco más adelante vamos a ver qué son esas cosas. Y las incógnitas van a ser las fuerzas que van a restituir el equilibrio en mi estructura. A diferencia del método de flexibilidades en el cual las incógnitas eran, en el método de flexibilidades las incógnitas eran las fuerzas que restituían la compatibilidad en la estructura. Y en el método de las rigideces o el método de las rigideces, las incógnitas van a ser los desplazamientos, porque recuerden que nosotros los restringimos, entonces necesitamos encontrar los desplazamientos asociados a la estructura original. Dice, finalmente se calculan las acciones finales sumando las obtenidas en los pasos A y E. Una vez que ya encontramos las fuerzas, los desplazamientos que van a darme el equilibrio en la estructura, debo de sumar, así como se hacía en las flexibilidades, una suma parcial de soluciones. Aquí también el resultado final va a ser la suma parcial de resultados parciales. Eso lo vamos a ver ya con un ejercicio. Bueno, un poco más adelante vamos a estar retomando estos pasos. Como aquí ustedes habrán notado, necesitamos aplicar deformaciones en las estructuras. Necesitamos conocer con qué tipo de estructuras vamos a estar trabajando, ya sea si queremos resolver vigas, armaduras o marcos. ¿Cuáles van a ser las condiciones que existen en los extremos y cuánto valen las fuerzas asociadas? Entonces, antes de ver algún ejercicio en particular, es necesario conocer cómo se calculan estas rigideces. Y esa es la ventaja del método de las rigideces.
de que una vez que nosotros conocemos cómo se calculan, ya quedan determinados esos coeficientes de rigidez y solamente van a estar cambiando dependiendo de las propiedades geométricas y del material de la estructura. Ya no tengo que calcular ningún tipo de integral o algo así para poder determinarlos. Aquí ya con una formulita quedan determinados. Eso me facilita mucho su análisis, porque si yo lo quiero programar, entonces solamente programo unas cuantas fórmulas y las voy aplicando repetidamente en mi estructura. No necesito estar haciendo integrales, que sería más complicado estarlo programando, si es que yo quiero programar el método de las flexibilidades. Bueno, lo que nosotros necesitamos conocer antes de aplicar el método de las rigideces son algunos conceptos, que es rigidez angular, factor de transporte y rigidez lineal. Bueno, para entender cada uno de ellos, vamos a empezar con el concepto de rigidez angular. Para ello, yo necesito que ustedes aprendan 4 modelos de vigas. El primer modelo es el que ven ustedes aquí, que es una viga que le vamos a llamar articulada empotrada. ¿Por qué? Porque uno de sus extremos, en este caso el extremo A, está articulado y el otro extremo, que es el extremo B, está empotrado. Aquí vamos a suponer que la viga o el elemento tiene un factor un factor de rigidez EI que es constante, es decir, está hecho del mismo material y la sección transversal es la misma para toda la longitud del elemento, la cual de manera general la vamos a denotar como L. Como nosotros necesitamos aplicar a esta primera viga modelo, que se llama viga articulada empotrada, desplazamientos, y en particular vamos a aplicar un desplazamiento angular, ese desplazamiento angular se lo vamos a aplicar en la articulación o en el apoyo A. Es un desplazamiento angular arbitrario que se llama teta subíndices AB, es decir, es la rotación de A con respecto a B. Es una rotación que además la vamos a considerar como positiva en el sentido de las manecillas del reloj, tal y como está dibujado aquí. Estoy aplicando una rotación arbitraria en esta dirección. Si nosotros hacemos eso, debemos de notar que en este modelo de la viga, la deformada está dada por la línea punteada. Y vean qué es lo que pasa con la deformada. En el punto A puede rotar libremente. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es en donde yo estoy aplicando la rotación. Primero tiene una parte de la deformada que es cóncava para arriba, es decir, la parte hueca está hacia arriba. Después llega un punto en donde se invierte la concavidad y se vuelve cóncava para abajo. ¿Por qué? Porque en este punto está empotrado. En la siguiente figura, nosotros podemos ver que para poder producir esta deformación, necesitamos asociar un momento flexionante. Si la deformación fue una deformación angular, la fuerza asociada con ella es una fuerza angular, es decir, es un momento. Ese momento también se llama momento subíndice A a B. ¿Por qué? Porque el momento está aplicado en el nodo A. Noten ustedes que debido a la condición de apoyo que hay en el otro extremo, que es este, y que es un empotramiento, también se va a presentar un momento que va en la misma dirección. ¿Por qué? Porque noten que aquí la concavidad, este momento, me provoca un giro que me haga que esta parte, la concavidad, sea hacia arriba. Y para que aquí la concavidad sea hacia abajo, el momento tiene que ser un momento en esta dirección. ¿Sí? Entonces, aquí en esta figura lo importante es notar que si yo aplico un momento en el extremo A de la viga articulada empotrada, en el otro extremo se tiene que presentar forzosamente otro momento.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. A ver, ¿sí? Ahora, lo que nos va a interesar es encontrar cuál es la relación que hay entre el desplazamiento y las fuerzas. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es aplicar el método de la viga conjugada. Si nosotros aplicamos el método de la viga conjugada, recordaremos que el modelo conjugado de esta viga me quedaría de la siguiente manera. En el apoyo A, como es un apoyo simple externo, queda como apoyo simple externo, aquí está. Y en el extremo B, como es un empotramiento, pues me queda un extremo libre en el modelo conjugado. Las cargas elásticas. En el nodo A estaba aplicado un momento concentrado, lo divido entre el EI, y yo ya sé que un momento concentrado, cuando se dibuja su diagrama, me da un diagrama que es triangular. Aquí está, ese diagrama triangular. Como este momento en el extremo A me provoca una deformación como la que ustedes ven aquí, que es cóncava hacia arriba, ese momento es positivo. En cambio, en el otro lado, la carga elástica se complementa con un momento que es negativo por la concavidad. Aquí es cóncavo para abajo. El momento es negativo. Como también es un momento concentrado, entonces también es una carga triangular. Ahora, noten ustedes que en este modelo de viga conjugada, si yo calculo la reacción en el apoyo A, esa reacción es la fuerza cortante de la viga conjugada. Y recordarán que la fuerza cortante de la viga conjugada lo que me va a dar es la rotación en el modelo real. Es decir, voy a poder encontrar cuánto vale la rotación en este punto debido a la aplicación de esta carga, utilizando este modelo de viga conjugada. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Podemos tomar, por ejemplo, suma de momentos en este punto y lo igualamos con 0. ¿Cuáles son las fuerzas que me están provocando momento en este punto? Vean ustedes, sería la carga equivalente de este triángulo positivo. Si tomamos suma de momentos y positivos en esta dirección, sería 1/2 de la base, que es L, toda la longitud, por la altura MAB sobre EI. Por su brazo de palanca, el brazo de palanca, la distancia que hay de aquí para acá, es L tercios, y aquí está marcado L tercios. Ahora, este momento es un momento positivo, perdón, este es un momento negativo, entonces la carga elástica, vamos a suponerla hacia arriba, es contrario a lo que estamos poniendo aquí, entonces lleva un signo negativo, y el momento de esta fuerza o carga equivalente es 1/2 de la base por la altura por la distancia o brazo de palanca, que serían 2/3 de L. De aquí podemos despejar y encontrar una relación entre los momentos. Vean ustedes, esta ecuación lo que me está diciendo es que el momento de B hacia A, es decir, el momento en este extremo, vale la mitad de lo que vale el momento de A a B. ¿Sí? Por ejemplo, si el momento de A hacia B vale 10, el momento en el otro lado yo ya sé que vale 5. ¿Sí? Esta es la relación que hay entre los momentos. Sin importar cuánto valgan, yo ya sé que si yo aplico aquí un momento, en este modelo articulado empotrado, en el empotramiento, va a aparecer un momento que vale exactamente la mitad del momento aplicado. Continuamos con las ecuaciones. Si ahora yo aplico suma de momentos en B, es decir, en el extremo que estaba empotrado, que en la viga conjugada es el extremo libre, hacemos lo mismo. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Esta cortante
por su distancia, aquí está. Esta fuerza de aquí, que es la equivalente, aquí está su contribución, más la contribución de este equivalente. Aquí está. Ya no me detengo en los detalles, es simplemente equilibrio. Una vez que nosotros tenemos planteada esta ecuación, vean que en ella aparece tanto el término momento de A a B como el momento de B hacia A. Pero como tenemos la ecuación que los relaciona, se puede sustituir esta ecuación en la ecuación número 3 y eso me va a permitir encontrar, después de hacer un poco de álgebra, esta importante ecuación. Noten ustedes que esta ecuación está dando respuesta a lo que yo buscaba, es decir, yo quería la relación que existe entre la fuerza aplicada en el nodo A con el desplazamiento que se le provoca. Vean, tengo fuerza angular en este caso y desplazamiento angular. Repito, fuerza angular y desplazamiento angular. Y esta es la ecuación que la relaciona. ¿A qué les parece o a qué les suena esa ecuación, jóvenes? ¿Qué ecuación me relaciona la fuerza con los desplazamientos? La ley de Hooke. Es la ley de Hooke, ¿verdad? Aquí volvió a aparecer la ley de Hooke. Nada más que nosotros la habíamos visto así. Fuerza lineal, porque es como generalmente la vemos, es igual a K por delta. ¿Sí? Fuerza lineal me relaciona el desplazamiento lineal. Pero no pasa nada si yo la cambio como momento es igual a una constante por la rotación. Sigue siendo la misma idea. Una fuerza se asocia con un desplazamiento, nada más que en la primera ecuación, tanto fuerza como desplazamiento son lineales, y en la segunda ecuación, la fuerza y el desplazamiento son angulares, pero la idea sigue siendo la misma. Ahora, lo que me interesa es que vean que la fuerza y el desplazamiento están relacionados a través de una constante. Y esta constante se llama rigidez. ¿Sí? Para el caso que nosotros estamos viendo como las fuerzas, como la relación que hay entre fuerzas y angular, la rigidez es angular. Entonces, les decía, nosotros cuando planteamos nuestra estructura que cumple con las condiciones de continuidad, pero no cumple con las condiciones de equilibrio, vamos a aplicar desplazamientos arbitrarios. ¿Qué pasa si los desplazamientos que son arbitrarios, yo les doy un valor unitario? Entonces la ecuación 4 se transforma en esta ecuación. Sigue siendo la misma ley de Hooke. Nada más que en vez de poner rotación, pues aquí le estoy multiplicando por 1. Y el término 4EI sobre L se llama rigidez angular. Y esta rigidez angular 4EI sobre L es un numerito que se tienen que grabar y está asociada a el modelo de viga articulada empotrado. Y vean ustedes qué más podemos obtener de estas ecuaciones. Bueno, esta rigidez angular lo que me está diciendo, en otras palabras, es de qué tamaño tiene que ser la fuerza que yo aplico en el nodo A
para obtener una rotación unitaria. ¿Cuánto vale la fuerza que debo de aplicar en el nodo A para el modelo articulado empotrado, de tal manera que el nodo A rote angularmente una unidad? La fuerza vale 4EI sobre L. Recordarán ustedes que los coeficientes de flexibilidades eran lo contrario. El coeficiente de flexibilidad era el desplazamiento que se presenta a lo largo del grado de libertad I cuando yo aplico una fuerza unitaria en J. Aquí es al revés. La rigidez es la fuerza que se presenta a lo largo del grado de libertad I cuando yo aplico un desplazamiento unitario a lo largo de J. Uno es el inverso del otro. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, Sí. yo tengo una duda, pero no sé si pueda hacer hacia arriba la página porque es Claro. respecto a, es en la figura B, bueno, en la figura C, cuando aplica el momento AB. Aquí. Ajá. Ajá. No entiendo cómo o por qué se aplica el momento BA. Ok. No sé si tengas a la mano o alguien de ustedes que tenga a la mano una regla o un lápiz. Todos tomen un lápiz o una regla o un elemento lineal, así largo. ¿Sí? Sosténganlo en los extremos. Y ahora, con su mano izquierda, aplíquenle un giro en ese punto, a lo que estén sosteniendo. ¿Qué es lo que sienten en la mano derecha? Pues que la fuerza, como el momento que está aplicado en el otro extremo, ¿no? Y impide que A ver, ahora hagamos este ejercicio. Vuelvan a sostener ya sea el lápiz o lo que tengan. Y nada más sosténganlo con su mano izquierda. Y ahora hagan girar su mano izquierda. ¿Qué pasó con lo que están sosteniendo? Giró. Giró como Giró contrario, ¿no? libremente, ¿no? Ok. ¿Sí? Ahora hagan lo que les había dicho al principio. Sujétenlo en ambos lados y apliquen un giro en el lado izquierdo y mantengan la mano del otro lado firme. ¿Qué pasa? ¿Giró lo que están sosteniendo? No. ¿Por qué no giró? Porque el apoyo lo restringe, ¿no? Porque el apoyo lo restringe, es decir, hay una reacción en el otro lado, ¿sí o no? Sí. Que impide que gire. Es lo que está pasando aquí. Si nosotros le aplicamos una fuerza a este apoyo, si el otro lado está restringido porque hay un empotramiento, tiene forzosamente que aparecer una fuerza que impida ese desplazamiento, ¿no? Pero Por eso sale. no entiendo por qué es del mismo, en el mismo sentido. Mm, ok, vamos Esto, a ver. Sí, iba a hablar, a ver, es sí. porque, bueno, al ser una regla, por así decirlo, Ajá, si nosotros del lado izquierdo lo giramos hacia, pues hacia el centro, es decir, de la regla, ajá, toda la regla va a querer, hacerse cóncava hacia arriba, ¿no? Pero ajá. como lo estamos haciendo del otro lado, la fuerza que impide que esa regla sea cóncava hacia arriba, es una que prácticamente continúa con el giro que nosotros estamos aplicando del lado izquierdo. Así es Así como yo lo es. entiendo. Así es, exactamente eso es lo que pasa. O sea, si nosotros vamos a suponer que en vez de que el modelo fuera articulado empotrado, que fuera articulado articulado, ¿sí? Si yo aplico aquí un giro, la regla o lo que estoy sosteniendo o la viga se deformaría así, porque aquí no habría nada que impidiera el giro, ¿sí? Bueno, pero en el caso
de tener el empotramiento en el otro extremo, lo que nosotros sentimos cuando sostuvimos esa regla en las manos, cuando girábamos una, lo que sentíamos en la otra, se llama reacción. Y es una fuerza que se opone al desplazamiento. La fuerza que se opone al desplazamiento del giro tiene que ser una fuerza, ¿sí? Sí sabes que sí saben ustedes que en el empotramiento el giro vale 0, ¿sí? No hay pendiente. Entonces, al tener aquí una pendiente 0, θ es igual a 0 en este caso, ¿sí? Hay un cambio de concavidad. Y si lo quieren ver así, noten ustedes cómo se deforma el elemento en esta parte. Se deforma con la concavidad hacia abajo. ¿Qué significa que tengan la concavidad hacia abajo? Que el momento en esta parte es un momento negativo. ¿Cómo sé que es un momento negativo? Ah, porque es una carita triste. ¿Cómo deben de ser los momentos en los extremos y en particular en el extremo de la derecha, en el extremo que está aquí, para que la carita triste se forme? Pues el momento tiene que ser así. ¿Sí? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, es que sí, no, como entré un poco tarde, pero ok. solo logré ver esto, entonces. Ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vean ustedes otro resultado importante de lo que acabamos de ver. Ya sabemos que para el modelo articulado empotrado, la rigidez angular vale 4EI sobre L. Y este es el momento de A hacia B. Es decir, en A, este momento vale 4EI sobre L. Si eso vale aquí, ¿quién me puede decir cuánto vale entonces este momento? 2EI sobre doble, ¿no? No, 8. la mitad. Fíjense cuánto vale la relación. Dice aquí que el momento en este extremo, de B hacia A, vale la mitad, vale un medio, de lo que vale el momento acá. Si el momento en A vale 4 por EI sobre L, en el otro lado vale 2EI sobre L. ¿Sí? Entonces, tenemos ya algunos conceptos. Rigidez angular, 4EI sobre L para el modelo articulado empotrado. Y este numerito de aquí se llama factor de transporte. Y el factor de transporte para el modelo, articulado empotrado, vale 1/2. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es lo que se tiene? Esto sí se lo tienen que aprender de memoria. El modelo, que es este, articulado empotrado. ¿Cuánto vale la rigidez angular? ¿Y cuánto vale el transporte? Bueno, vamos a ver otro modelo para rigidez angular. Este. Ahora vamos a tener el modelo de una viga con EI constante, longitud L, pero ahora va a ser articulado. ¿Qué vamos a hacer con esta viga? Exactamente lo mismo que la anterior. En el nodo A vamos a aplicar una rotación arbitraria, en este caso en esta dirección positiva. Esa rotación sabemos que se llama θ de A a B. A diferencia del modelo anterior, como el extremo B está articulado, ahora aquí sí va a haber un giro y se llama θ de B hacia A. Para que nosotros podamos hacer rotar el nodo A esta cantidad, debe de estar asociada una fuerza angular, un momento. Ese momento se llama momento de A a B. Es el momento que yo estoy aplicándole a la viga
para que se deforme, es un momento concentrado. Entonces, ¿cuánto vale el momento en el otro lado? Pues el momento del otro lado, como está articulado, debe de ser 0. ¿Por qué 0? Porque no hay ninguna fuerza que se oponga a este giro. ¿Sí? Esas son las condiciones que se presentan en una viga articulada cuando nosotros en alguno de sus extremos aplicamos una rotación. ¿Sí? En el punto donde aplicamos una rotación debido a un momento, esa rotación tiene un valor arbitrario. Yo ya sé que en el otro extremo tiene que girar porque no hay un empotramiento, es un extremo que precisamente puede girar, pero si yo aplico un momento en un extremo, en el otro, yo ya sé que el momento vale 0. Entonces volvemos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a buscar una relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento presente. O si lo quieren ver al revés, la relación que existe entre una deformación arbitraria y la fuerza que lo provoca. Para ello, nuevamente recurrimos al método de la viga conjugada. Aquí está la viga conjugada. Sus dos extremos son apoyos simples. La longitud es L y la carga elástica es el momento que estamos aplicando dividido entre EI. Como es un momento concentrado, su diagrama de momento es un triángulo y esa es su carga elástica. Entonces, vean ustedes, las rotaciones que se presentan en los dos extremos del modelo real van a ser las fuerzas cortantes o reacciones en los mismos puntos en mi modelo conjugado. Entonces vamos a encontrar esa relación. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, suma de momentos en A igual con 0. Aquí está la ecuación que me cumple esa condición. ¿Sí? ¿Cuál es la única fuerza que me está provocando, o las dos únicas fuerzas que me provocan momento? La carga equivalente, que es un medio de la base por la altura por su distancia, que es L tercios. Aquí está esa influencia. Y el momento provocado por la reacción en este punto, que es la fuerza por su brazo de palanca. Tengo esa ecuación. Primera ecuación 1. Después aplico suma de momentos en B, igual con 0. Y encuentro esta otra relación, exactamente haciendo lo mismo. Nada más tengo dos fuerzas, la del triángulo y la reacción. De la ecuación 2, si nosotros despejamos lo que vale M a B, encontramos esta relación que me dice que el momento de A hacia B, que es el que yo estoy aplicando, se relaciona con la deformación angular en ese punto a través del término 3EI sobre L. Nuevamente tengo la ley de Hooke, pero aplicado a fuerzas y desplazamientos angulares. Es decir, la fuerza angular es directamente proporcional a la deformación angular y la constante de proporcionalidad se llama rigidez angular. En este caso, la rigidez angular para una viga articulada vale 3EI sobre L. Ahora bien, si a esta ecuación, este término, yo lo sustituyo en la ecuación 1, toda la ecuación quedaría en función de rotaciones y me da la relación existente entre la rotación en un punto y la rotación en el otro extremo. Y esa relación vale también un medio, pero ahora es para las rotaciones. Y me dice que la rotación en el nodo B vale la mitad de la rotación en el nodo A. Es decir, si yo aquí aplico una rotación unitaria, en el otro lado, la rotación tiene que valer 0.5. Y el valor del momento que yo tengo que aplicar para provocar una rotación unitaria es igual
al factor de rigidez angular para esta viga, que vale 3EI sobre L. ¿Queda claro, quedan claras esas ideas aquí, jóvenes? Ingeniero. Sí, ingeniero. Recuerden, la rigidez M es igual a K por teta, para el caso angular que estamos trabajando. Entre más pequeña sea la rigidez, entre más pequeño sea este valor, yo necesito aplicar un momento más pequeño para provocar una rotación unitaria. Entre más grande sea la rigidez, más grande tiene que ser el momento para provocar la misma rotación unitaria. ¿Está claro? Si eso está claro, díganme ustedes, ¿qué viga es más rígida? O dicho en otras palabras, ¿qué viga es más difícil de formar? ¿La doblemente articulada o la articulada empotrada? La articulada empotrada. Esa cuesta más trabajo de formarla. ¿Por qué? Porque su rigidez es más grande que la otra. Para este primer modelo vale 4EI sobre L. Y para el otro, que es este de aquí abajo, vale 3EI sobre L. ¿Cuánto es la diferencia de uno con otro? Un 75%. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Dividiendo una entre la otra. Bueno, a veces se acostumbra a escribir las ecuaciones que me relacionan las fuerzas angular con la deformación angular utilizando un factor que se llama factor de rigidez, que se denota como K. Y ese factor de rigidez se llama o se determina como inercia entre longitud. Entonces, en vez de escribir 4EI sobre L, esa I sobre L le llamamos K y obtenemos la misma ecuación. Aquí me dice que la relación existente entre una viga, la articulada empotrada y la doblemente articulada es la siguiente. La articulada empotrada es un 25% más rígida o más difícil de deformar que la doblemente articulada. Bueno, esos son dos modelos que necesitan ustedes aprenderse de memoria, que están relacionadas con la rigidez angular. Ahora vamos a ver dos modelos que están relacionadas con la rigidez lineal. Es decir, ahora vamos a aplicar desplazamientos arbitrarios pero lineales. El primer modelo que vamos a ver es el modelo empotrado. El EI es constante y la longitud L. Aquí no me interesa cuál de los dos apoyos se desplace linealmente. Vean que el desplazamiento de los apoyos no es en la dirección axial, no es así, ¿sí? Es en la dirección transversal. ¿Qué quiero decir con dirección transversal? En la dirección perpendicular, ¿sí? Perpendicular al eje del elemento. Ese es el desplazamiento que nosotros le vamos a aplicar. Vean ustedes que para obtener esta configuración así como está, me hubiera dado lo mismo que el apoyo A se hubiera ido hacia arriba y el apoyo B permaneciera como está, o que el apoyo B se fuera hacia abajo y el apoyo A permaneciera en su posición original. Es indistinto. Lo importante es notar que si hacemos ese desplazamiento, por ejemplo, que el nodo B se vaya hacia abajo una cantidad delta, la deformada debido a los empotramientos en los extremos es como la que ustedes ven aquí, que se indica con línea punteada.
¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos un desplazamiento a una viga doblemente empotrada? Bueno, así como está, van a aparecer momentos en los extremos. ¿Qué dirección deben de llevar estos momentos? Bueno, si ustedes notan aquí, esto es cóncava para abajo. Para que haya una concavidad para abajo, una carita feliz, yo necesito que en el extremo de la derecha aplique un momento en esta dirección. En cambio, en el otro extremo, vean que es cóncava para abajo. Aquí era cóncava para arriba, aquí es cóncava para abajo. Es una carita triste. Y yo necesito que en el extremo de la izquierda el momento vaya en esa dirección, ¿sí? Tal y como están indicados aquí en la figura. Tengo los dos momentos que aparecen al aplicar este desplazamiento. Entonces, nuevamente vamos a estar interesados en encontrar la relación que hay entre el desplazamiento y la fuerza que se provoca en los extremos. Para encontrar esa relación, vamos a utilizar otra vez el modelo de viga conjugada. Como el modelo conjugado me va a quedar sin reacciones o los extremos libres en ambos lados por ser doblemente empotrada, el modelo conjugado es muy simple. Simplemente van a tener las cargas triangulares debido a la carga elástica, que son los momentos divididos entre E y I. Noten ustedes que para que haya equilibrio en esta figura, es condición necesaria, perdón, no para que haya básicamente equilibrio, estaba yo cambiando un poquito la idea. Para que se cumpla esta condición de que las rotaciones en estos extremos sean cero, porque eso es lo que se presenta en un modelo doblemente articulado. Recuerden ustedes que las rotaciones están asociadas en el modelo conjugado con la fuerza cortante. Es decir, si yo fuera capaz de calcular la fuerza cortante aquí, esa fuerza cortante en el modelo conjugado sería igual a la rotación en mi modelo real. Pero vean que para que estas cortantes valgan cero, es necesario que los momentos sean iguales. ¿Quién me dice por qué? Para que no existan reacciones Exactamente, para que no haya ninguna resultante en ninguno de los extremos. Eso quiere decir que esta carga equivalente se debe de cancelar con esta, ¿sí? Entonces, esa es la condición que debe de existir. Para que no haya rotación en los extremos en mi viga, es necesario que los momentos, estos dos momentos, sean iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí el momento de B hacia A vale 10, en el otro también vale 10. Entonces, ¿cuánto vale su factor de transporte? 1. Porque vale lo mismo el momento en un extremo que en el otro, cuando se desplaza uno de sus apoyos linealmente, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué relación existe entre el momento y el desplazamiento. Para ello, volvemos, a aplicar suma de momentos en alguno de los puntos. Aquí, por ejemplo, suma de momentos en B, ¿sí? Si aplicamos suma de momentos en B, solamente tengo este equivalente y este equivalente igualada con 0. Aquí lo tengo. Vean, tengo aquí un término para el primer carga equivalente, el otro término para la segunda carga equivalente. Recuerden ustedes que el momento flexionante en la viga conjugada es igual al desplazamiento delta. Entonces, si nosotros planteamos esta ecuación de equilibrio, ¿sí?, y encontramos el momento flexionante de la viga conjugada, ese momento flexionante se llama
deformación delta en el modelo real y vale, después de realizar esta pequeña álgebra, encontramos que delta es igual a 1/6 del momento L cuadrada sobre EI. Pero vamos a reescribirlo en una forma más conocida de la ley de Hooke, es decir, vamos a dejar libre a la fuerza y del otro lado al desplazamiento. Nuevamente vuelvo a tener fuerza es igual a la rigidez por un desplazamiento. Vean que aquí la fuerza que se provocó ya no es una fuerza lineal relacionado con un desplazamiento lineal, sino que es un momento flexionante, que es el momento flexionante de los extremos. Y el factor que me relaciona un desplazamiento lineal con el momento flexionante en los extremos de una viga doblemente empotrada se llama factor de rigidez lineal y vale 6EI sobre L cuadrada. ¿Sí? Hasta ahorita llevamos 3 factores de rigidez, 2 angulares, que es para el modelo articulado empotrado vale 4EI sobre L. Para el doblemente articulado vale 3EI sobre L. Factores de rigidez lineal. Para el doblemente empotrado 6EI sobre L cuadrada. Y me falta un modelo más. Solamente son 4 modelos. 2 angulares y 2 lineales. Para el otro lineal, ahora uno de los extremos está articulado, no me importa cuál sea, y le aplico un desplazamiento lineal. Al aplicar ese desplazamiento lineal, vamos a ver que en el extremo articulado se puede presentar un giro. Aquí está. Se llama rotación de B hacia A. Y como reacción en el lado empotrado tiene que aparecer un momento en esta dirección. ¿Por qué? Por la concavidad que tiene la deformada. Si nosotros queremos encontrar la relación entre desplazamiento con fuerza, vuelvo a recurrir al modelo de viga conjugada. Aquí está el modelo conjugado, el extremo empotrado queda como libre, el articulado queda como articulado y la única carga elástica es el modelo del momento entre EI, que es un triángulo. Entonces vamos a calcular la relación existente entre fuerza y desplazamientos. En este caso, recuerden ustedes, si yo quiero conocer el desplazamiento, perdón, la rotación en el modelo real, yo necesito la fuerza cortante en el conjugado. Si yo quiero conocer el desplazamiento lineal en el extremo articulado en mi modelo real, yo necesito encontrar el momento flexionante en el modelo conjugado. Aplicamos estas ideas y dice aquí, para que la rotación en el extremo empotrado sea 0, es decir, aquí no existe rotación, eso quiere decir que no debe de existir fuerza cortante. Esta carga se debe de equilibrar forzosamente con esta para que no haya ninguna cortante resultante. Entonces, en automático, el valor de la reacción o de la rotación de B hacia A vale 1/2 de MEI por L. Primera ecuación. Después, dice, para que la deflexión en B, es decir, en el extremo que está articulado, sea igual a delta, a esto de aquí, nosotros necesitamos que este momento, ¿sí?, sea igual al momento provocado por esta carga equivalente. Y aquí está, 1/2 de la carga por la longitud por su brazo de palanca. Este desplazamiento delta que le estamos dando en el extremo articulado vale esta expresión.
Cuando nosotros de esa ecuación despejamos el valor del momento, ¿sí? Encontramos que el momento en el nodo A es igual a 3EI L cuadrada por delta. Vuelvo a tener la ley de Hooke. Recuerden, aplicamos un desplazamiento delta y eso me provocó que en el otro extremo apareciera una fuerza angular, un momento. La relación que existe entre este desplazamiento en un extremo y el momento en el otro se llama rigidez lineal, que para el caso de una viga articulada empotrada, la rigidez lineal vale 3EI sobre L cuadrada. Para el modelo doblemente empotrado, la rigidez vale 6EI sobre L cuadrada. Con estas ideas debe de ser claro que es más difícil deformar con un desplazamiento lineal a una viga doblemente empotrada si la comparamos con una viga empotrada articulada. ¿Por qué? Porque su rigidez es del doble. Para la doblemente empotrada vale 6EI sobre L cuadrada y para la articulada empotrada vale 3EI sobre L cuadrada. Entonces, resumiendo así muy rápido, jóvenes, necesitan aprenderse ustedes 4 modelos para poder trabajar con el método de las rigideces, tanto en vigas como en marcos. El primer modelo, articulado empotrado, vamos a encontrar una rigidez angular. ¿Cuánto vale la rigidez angular? 4EI sobre L. Y hay un factor de transporte para los momentos, que es un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aplico un momento en A, en el otro lado el momento vale la mitad. Segundo modelo que se tienen que aprender, doblemente articulado. Su rigidez angular vale 3EI sobre L. El factor de transporte vale un medio, pero aquí se aplica para las rotaciones. Si yo aplico un momento en A, en el otro lado no hay momento flexionante porque está articulado. Tercer modelo que se tienen que aprender tiene que ver con rigideces lineales y el modelo es doblemente empotrado. ¿Cuánto vale el factor de transporte? 1. ¿Por qué? Porque los dos momentos en los extremos son iguales. ¿Y cuánto vale la rigidez lineal? 6EI sobre L cuadrado. Y el cuarto modelo que se deben de aprender es empotrado articulado, en donde el factor de rigidez lineal vale 3EI sobre L cuadrado. Esos son los únicos requisitos que ustedes necesitan, aprenderse de memoria para aplicar el método de rigideces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Poco a poco se los van a ir aprendiendo, van a ver que los van a memorizar conforme vayamos aplicando esto en algunos ejercicios. Bueno, esto que acabamos de ver, estos factores de rigidez, son los que se necesitan para resolver problemas hiperestáticos, tanto de vigas como de marco. Mañana vamos a ver cómo se calculan los factores de rigidez para el caso de armaduras. Una vez visto esto, ya vamos a poder aplicarlo directamente en los ejercicios y van a aprender nuevamente todos los pasos desde el A hasta el último y cómo se aplican estos coeficientes. Van a ver que este método, desde mi punto de vista, es un poco más sencillo de aplicar que el método de flexibilidades. Bueno, jóvenes, ¿algún comentario? Oiga, Inge, si nuestra estructura está configurada diferente a los que vimos. No, con eso es más que suficiente y lo vamos a ver con los trabajos, con los ejemplos que vamos a tener. Ah, bueno. Porque, ¿qué otro tipo de apoyos podemos tener? Pues
sí tiene razón, porque el rodillo pues al final se asemeja con el articulado, ¿no? Así es, permite un giro. Ok. ¿Sí? Okay, Son los que gracias. vamos a tener. ¿Y el Con apoyo esos... elástico, ingeniero? No, eso no aplica para los desplazamientos. O sea, sí podemos trabajarlos, pero no tiene nada que ver con las rigideces, ¿eh? Porque el apoyo elástico simplemente te permite un desplazamiento, ya sea lineal o angular. Sería Y como un vamos a dato caer, conocido, ¿no? así es, y vamos a caer en los mismos modelos, ya sea de rigidez angular o de rigidez lineal. ¿Sí? Ok, ingeniero. Bueno, si ya no tienen ninguna duda, por favor ya pueden detener la grabación y ya nos veríamos el día de mañana. Hoy, antes de